La primera sería Asteri Rocha. Me encantaría poder verte. Te va a hablar sobre migraciones. Mientras tanto voy a ir leyendo un poco su currículum. Todo lo que dice acá, mi comparación con lo que escribió, es excelente, Nayeli, quiero decirlo. Doctora en estudios coreanos en la Universidad Hanyang en Seúl. Fue la primera latinoamericana con un doctorado en estudios coreanos. Becaria en la maestría de Asia y África con especialidad en Corea en el Colegio de México. Posteriormente ganó una beca. Su carrera de base es Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y actualmente está desempeñando funciones también en la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver si la pudiésemos ver, si no vamos a trocar. Nayeli, a ver si está por allí. Sí, hola, no sé si me escuchan. Sí, se escucha muy bajito. Quiero decirles, porque nos va a correr el tiempo, les voy a pedir por favor, no tengo modo de ir deteniéndolas, sino que hablen durante no más de 15 minutos para dejar espacio y que les puedan llegar a realizar alguna pregunta. La serie se dedica a analizar las dinámicas migratorias entre la República de Corea y México. También en su momento, estando en Corea, estudió mucho la Hallyu, ¿sí? Por eso nos conocemos. Estuvo presidiendo, acompañando también los primeros estudios sobre la Hallyu en Corea, cuando era doctor, cuando estaba terminando el doctorado. ¿Podemos arrancar contigo? Claro que sí. María, qué gusto verte, qué agradable coincidencia. Muchísimas gracias. También antes de que se me pase, pues agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a mi querida Carolina, a quien, pues bueno, ya podrán por ahí leer también un poquito en el paper que envié con esta innovación también sobre los estudios migratorios, ¿no? Sobre los estudios de migraciones coreanas a América Latina, específicamente a Argentina. Gracias a la universidad pues, por hospedar el trabajo de todo el equipo de Caro para que esto pueda llevarse a cabo. Es la reunión más importante que tenemos a nivel América Latina para los estudios coreanos. Y pues creo que coincidiremos todos en que ahora más que nunca es importante mantener vivo este espacio. Corea ha adquirido muchísima popularidad en nuestra región y pues bueno, estos espacios al final nos dan esa oportunidad de dialogar entre nosotros, entre los que nos interesan, las y los que nos interesa estudiar Corea y creo que también es una invitación constante a arriesgarnos, a adentrarnos a los estudios sobre Corea de la manera más objetiva, ¿no? Con todo el conocimiento que nos pueda respaldar para poder hacer estos estudios. Creo que hay muchísimos jóvenes, agradablemente se pueden ver en muchas instituciones de América Latina, muchos chicos y chicas que están interesados en este tema, pero que también están abriendo espacios para temáticas que a lo mejor a gente pues de mi generación, ¿no? y los que estaban antes, pues jamás se les habrían ocurrido. Así que bueno, dicho esto, yo quiero plantear hoy pues un tema que de alguna manera pues es obvio, ¿no? Porque no soy la primera que lo investiga. Como mencionaba antes, Carolina Mera en su libro sobre coreanos y también en otras investigaciones ha dado datos importantes de las migraciones coreanas a México. Y pues bueno, más bien lo que trato de hacer en esta presentación es como un resumen, ¿no? Ya verán en el paper también como los elementos teóricos y así, pero acá solamente voy a presentarles brevemente esas dinámicas o lo que yo llamo dinámicas migratorias entre México y la República de Corea. Pues desde dónde empezamos o desde dónde se plantea esta idea, primeramente pues que la temática eje del Congreso es migraciones, ¿no? Repensar las migraciones. Muchos países de América Latina
estamos acabando, ¿no? Acabamos hace unos añitos de celebrar años de relaciones diplomáticas con Corea. Casi todos nos alineamos a la misma temporalidad. Pero eso no quiere decir que a partir de las relaciones diplomáticas hayamos tenido los primeros contactos o las primeras interacciones con personas que venían de la península coreana, ¿no? Entonces, bueno, primeramente entender que esos flujos migratorios entre México y Corea del Sur, pues tienen impactos obviamente que se generan a partir, sí, de las dinámicas globales, ¿no? Pero luego también entonces se insertan en otras dinámicas locales que les van a dar sus características muy particulares, muy específicas en cada país de América Latina donde llegan, ¿no? En México particularmente se ha generado a partir de esos movimientos migratorios de coreanos a México diferentes representaciones sociales pues, que se asocian a estos movimientos y lo mismo sucede con los mexicanos y mexicanas que han viajado o que viajan o migran a Corea. Entonces, bueno, vamos a ver justamente ambos flujos, ¿no? Como los datos más relevantes, por así decirlo, como para caracterizarlos. Y pues el trabajo intenta analizar como esas dinámicas culturales que se generan a partir de ambas migraciones. El objetivo principal es explorar esas dinámicas migratorias, sobre todo recientes, entre la República de Corea y México. Los matices principales que vamos a plantear en la investigación es que ambos grupos, ¿no? Tanto los migrantes de Corea hacia México como los de México hacia Corea, tienen diferentes perfiles. También en la actualidad el tema migratorio sabemos que a nivel global es pues muy importante, ¿no? Está teniendo características muy importantes, sobre todo por lo que está sucediendo en las fronteras con los países que se consideran del norte global o desarrollados en relación a los países y a las regiones que emiten a los migrantes, ¿no? Entonces, básicamente, la migración de México a Corea podemos decir que está marcada o que está señalada en un periodo contemporáneo muy reciente, todavía hasta principios del siglo actual, pues no podíamos hablar de una población significativa en Corea. Básicamente cuando yo viví en Corea, que llegué en el 2003, contábamos apenas unos 100, 101, 103 mexicanos en toda la península. Y pues evidentemente también de otros países latinoamericanos había algunas personas, sobre todo peruanos, que dicho sea de paso llegaban, se quedaban de manera ilegal y generaban una economía muy interesante ahí en Corea. Pero pues mexicanos básicamente éramos muy pocos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, pues ha incrementado el número de mexicanas que viajan a Corea, que migran, no solamente que van por motivos de turismo, pero esto está básicamente incentivado por el impacto de lo que bien mencionaba María, del Hallyu, de todo el motor que ha generado la industria cultural en torno a la imagen de Corea. Y esto está teniendo un efecto, ¿no? Pues a este largo plazo, que si bien sabemos hoy, con tanto que hemos repetido y estudiado este tema de la industria cultural, pues es desde finales de los 80s, 90s que empiezan a promover toda estrategia y podemos decir que a 30, 35 años de que inicia esto de la promoción cultural, pues está teniendo este tipo de efectos. Luego entonces se pueden marcar por muchos otros factores que evidentemente pues no me da tiempo de mencionarlos, pero que forman parte de una investigación más amplia que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la migración de México hacia Corea está caracterizada por esto y esto ha generado un impulso a que los mexicanos vayan o las mexicanas vayan, sobre todo con expectativas o laborales, educativas o también familiares, ¿no? Por el contrario, de Corea hacia México en el periodo contemporáneo, pues está básicamente asociado a esta noción de México
como un territorio estratégico para Corea en términos pues comerciales, ¿no? Es básicamente por eso es que, y pues el intercambio industrial, comercial, económico, pero también México, que se ha visto históricamente, ¿no? A lo largo de esas llegadas de diferentes periodos de coreanos, como un país de tránsito, ¿no? Que es también algo que mencionaba Caro en sus investigaciones. Entonces, bueno, al final hoy se sobreentiende que la migración debe de analizarse como una dinámica interseccional. Cuando analizamos migración debe de ser así. A lo mejor cuando nos enfocamos en un estudio de caso o analizamos migrantes, particularmente grupos focales, quizá podemos prescindir de toda esta estructura como global, ¿no? Para detallar más las experiencias que se viven. Sin embargo, migración así tal cual como fenómeno, pues debe de estudiarse desde varias esferas, la global, la local, la individual, pero debe de estar contextualmente situado, es decir, jalar como herramienta de análisis todos los elementos que provocan o que inciden en este camino y en esta cadena de migración. Tenemos antecedentes muy atrás de las primeras migraciones de Corea hacia México. Obviamente hay elementos o procesos locales en Corea que inciden o que se dinamitan, que se activan en relación a pues todos los dinámicas globales que sucedían en ese momento, ¿no? Se tienen datos de estudiosos que han analizado la inmigración coreana de que periodos tan tempranos como 1860 se registran como los primeros movimientos hacia el norte de la península, particularmente hacia el territorio ruso, por ahí por Vladivostok, que es como el puerto que queda más al este de Rusia, relacionado al cultivo de arroz como agricultores temporales, ¿no? Entonces iban, regresaban. Y después también otro punto importante en la emisión de movimientos migratorios se da a finales de Joseon, ¿no? Ya por una decadencia en la administración del reino, la necesidad de la población de comer, etcétera, llevan a una movilización. Después viene el periodo de la colonización de Japón y esto obviamente propicia movimientos humanos, sea de manera voluntaria o sea de manera forzada. Hay mucha salida, ¿no? de coreanos en ese momento. Y después viene ese otro periodo posterior a la guerra de Corea, ¿no? Donde empieza esta pugna también entre los grandes poderes de la posguerra, que van a generar o que se van a plantear como estos nuevos epicentros, ¿no? De desarrollo y económicos y que van a propiciar sobre todo, ya particularmente en Corea del Sur, la salida de coreanos, particularmente hacia países como Estados Unidos, Alemania, Medio Oriente, vistos como una fuerza laboral selectiva, ¿no? Sobre todo en el periodo de Park Chung-hee. Esto también, y por ahí cuando estaba haciendo la investigación, y no quiero dejar de mencionarlo, encontré unos datos muy interesantes de cómo es el perfil de esta inmigración que se da sobre todo a los Estados Unidos y cómo se va generando esta comunidad allá. Aunque lo podamos asociar inicialmente a esta emigración selectiva, hay una comunidad, o cuando se hace una comunidad mucho más fuerte de migrantes coreanos en Estados Unidos, es posterior a la guerra, cuando llegan las tropas a los Estados Unidos, se casan con mujeres coreanas, tienen hijos, y al regresar a Estados Unidos llegan estas mujeres coreanas pues con los soldados estadounidenses, y ellas, las mujeres, y esto es muy importante, lo quiero señalar por todo el rol social que tienen las mujeres para reproducir la cultura, para cuidarla, para culturar a las nuevas generaciones, son las que llevan todo este proceso de generar una comunidad, una diáspora en Estados Unidos de coreanos, ¿no? Entonces, como que en el mundo, en el espacio global, tenemos esas dinámicas amplias, pero luego particularmente en México están marcadas por estos periodos donde previo a la colonia japonesa en 1905, que llegan a Yucatán,
está muy enmarcado el entorno local por esta necesidad de mano de obra que se da a consecuencia de la guerra de castas, donde los grandes hacendados henequeneros de Yucatán necesitaban mano de obra y mano de obra barata, trabajo que los indígenas mayas, los locales, estaban negándose a hacer. Entonces, claro que viéndolo en un espectro global, había una economía colonial que necesitaba moverse. ¿Quieres decir algo, María? ¿Ya? ¿Me acabé mi tiempo? ¿María? ¿Sí? ¿Voy bien? Sí, lo que te decía es que quisiera que fueras cerrando Ok, la idea. bueno, me pasa esto, que me voy a la parte más importante que me parece, que al final entender que la población coreana que está asentada en México en el periodo contemporáneo sí está caracterizada por perfiles económicos comerciales de inversión. Para el año 2023 ya había 13.158 coreanos registrados en territorio nacional residiendo en México. Eh, y pues bueno, esto hace que México se sitúe como uno de los países con las comunidades coreanas más grandes, después de Brasil y de Argentina, ¿no? Ellos se concentran principalmente en estados con la actividad industrial y comercial, como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, aunque también existen asentamientos en otras regiones, ¿no? Es una migración de perfil corporativo, donde los individuos que llegan se instalan a partir de la llegada de las grandes empresas coreanas. Hay un gran incremento, por ejemplo, cuando llega Kia a Nuevo León en pesquería, es cuando se marca el incremento, digamos, más significativo de ingreso de coreanos a México. Y pues bueno, obviamente esto va liderado por estas grandes empresas que todos conocemos, pero sin dejar de mencionar que hay otras también pequeñas que son como subsidiarias de estas grandes. Por lo contrario, la población mexicana en Corea es como el 10%, solo asciende a 1.503 residentes registrados hasta el 2023, pero representa un crecimiento notable en comparación con años anteriores, donde hay un aumento pues más del 100%, ¿no? Desde 2023. Los lugares de residencia principales en Corea son Seúl, Busan y Daegu. La migración mexicana a Corea no se relaciona con la inversión de empresas mexicanas, como sucede con los coreanos acá. El principal motor de la migración es la atracción cultural generada por la política cultural coreana y el fortalecimiento de la marca país Corea. Sin embargo, lo que sí se encuentra, o lo que sí se encuentra a partir del análisis de los datos, es que la migración hacia Corea de mexicana está feminizada, es decir, hay un mayor número de ingresos de mujeres que de hombres, y esto está asociado con otra investigación previa que realizamos con la imagen de los varones coreanos que se promueve a través de estas industrias culturales, ¿no? Entonces, pues bueno, lo puedo cerrar aquí para no comerme el tiempo de otras personas, pero pues me quedo a las preguntas y respuestas y podemos seguir platicando. Mari, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Muy interesante esta doble vía que planteas de las migraciones. Siempre tan innovadora en plantear no solo la visión desde el otro, sino con el otro. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a Agustina Saavedra. Ella es estudiante avanzada de la Universidad Nacional de Tucumán y también es de la licenciatura en Geografía. Quiero aclararlo porque una de las personas que ha integrado estos congresos, que ya se retiró, también es de la misma casa y ha sido muy fructífera la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Sí? Habla de la influencia directa en las condiciones de integración y asimilación de los contingentes extranjeros. Tiene una visión muy fresca, muy renovada y los invito a que la escuchemos.
Buen día, te pongan la diapositiva. Sí, mucho bonito. Bueno, mi trabajo se basa en una comparación de las políticas migratorias de Argentina y de Corea, donde básicamente la búsqueda empieza por entender de qué manera podemos relacionar un país que a día de hoy se posiciona internacionalmente como un país emisor de migrantes, en el caso de Argentina, y un país receptor de migrantes, en el caso de Corea del Sur. Y cómo se da una relación indirecta muy interesante en la evolución de las políticas migratorias desde la Constitución de 1957 en Argentina, la implementación de los migrantes en Argentina, que fueron muy importantes, y a la vez políticas totalmente contradictorias en lo que es Corea del Sur. Y como políticas tan contradictorias, unos aperturistas y otros más conservadores, llevaron a resultados completamente opuestos. Y por eso las políticas migratorias en la Argentina se impactan con las realidades demográficas contrastadas, pero insertas ambas en las dinámicas sur-sur. Ahí está, bien. Esta es más o menos una modalidad, pero como se ha estudiado por mucho tiempo, puede empezar un proceso súper corto de conceptos para el espontáneo. Las migraciones se comparten en dos movimientos, del lado de geografía, que son movimientos de migración, que son de salida, y de entrada, que son la de migración. La Organización Internacional se refiere como la entrada de personas en un país, del cual los nacionales que se pueden establecer bien de forma permanente temporal. Aunque sea temporal, igual se considera migración, y aunque sea permanente, también siguen siendo migrantes, aunque no una y una de las preguntas que sean la migración laboral, la migración por matrimonio, la migración migrante, etc. Dentro de estos movimientos migratorios van a estar regidos por una serie de normativas que van a ser políticas migratorias. Es decir, según una fuente, son varias fuentes, se define como la relación que tiene un Estado para controlar los movimientos humanos en sus fronteras. Aquí nos con control, porque hay una medición del control humanitario, una medición del control que está totalmente ligada a la criminalidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, por eso me parece importante hacer estas aclaraciones metodológicas, nos referimos al control como las políticas que se tienen que tener en cuenta en el marco de esas políticas migratorias, que pueden ser inclusivas o restrictivas. Inclusivas serían aquellas que promueven los derechos y las obligaciones de los migrantes, y las restrictivas, las que limitan o dificultan el acceso, la estadía o la regularización de esos migrantes. Vamos a ver el siguiente, por favor. Y el último aporte es el de Lee, que tomo para mi trabajo, que hace una división estatal de Corea del Sur muy interesante en cuanto a la cuestión migratoria específicamente, ¿no? Lo divide en dos etapas, una guerra de 1960 a 1980 y una de 1990 a la actualidad, donde sostiene que en la primera etapa la prioridad del gobierno o de las políticas en realidad va a ser establecer el desarrollo económico. Pero, ¿qué pasa? Ese desarrollo económico se da en el contexto del gobierno autoritario. Entonces, no es menor. Acá vamos a empezar a hacer las relaciones que hay con Argentina, ¿no? Ya se pueden ir dando cuenta de los textos. Y en la segunda etapa, la prioridad va a ser la democratización, saliendo del gobierno autoritario, y mantener ese desarrollo que se logra en la primera etapa. Y la hipótesis fundamental, lo que sostiene el autor, es que Corea pasa de ser un país emisor a un representante gigantes entre ese periodo. Vamos a decir. Esta división histórica que plantea es que yo hago utilizo mi trabajo para representar la mayoría argentina. Y la primera hipótesis que yo conseguí o saqué de todo esto es que hay una relación directa, siempre entre Corea y Argentina, con los procesos históricos políticos de Argentina, pero indirectos en los estados. O sea, los periodos históricos, dentro de todo, abarcan ciertas situaciones políticas como el paso del gobierno autoritario a una dictadura a gobiernos democráticos. Pero, con los mismos factores, Corea pasa de ser un país emisor a otro receptor, y Argentina pasa de ser una gran migratoria a
ser un país expulsor de población o, en este caso, emisor de migrantes. Y porque desde la geografía, a mí me parece importante hablar de políticas migratorias, y cuál sería la prevención. Porque las políticas migratorias van a ser que van a decir todo lo que yo llamo en el trabajo, después si les interesa lo pueden leer, cualquier migratoria. La política migratoria va a incidir directamente en el de la población, del lugar de origen, o sea, del lugar de origen, pero sobre todo de la migración, porque van a modificar todo el movimiento que vamos acá, el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional, la disponibilidad de mano de obra, la mensualidad, etc. Y a la vez, esas políticas inciden directamente en las condiciones de los migrantes, en la cantidad de migrantes que entran, cómo son el proceso de integración, de migración y inserción, y al cabo, esos dos elementos van a definir a el país o sea, el país de origen como el de destino. Entonces, si vamos a analizar las migraciones, para mí me parece fundamental partir de las políticas que definen el contexto que van a tomar esos movimientos. Aquí vamos a la parte más histórica quizás, un par de momentos importantes sobre la evolución de las políticas migratorias argentinas como gobierno. Voy a nombrar un par de todos los que están acá. En Argentina me parece fundamental que los la Constitución Nacional que reconoce los derechos civiles de las mujeres con énfasis que ellos dicen el fomento de la Constitución Europea. Acá ya vemos algo que está sumamente implícito y explícito. O sea, la política pasa de este fomento a la inmigración europea implícita y explícitamente dependiendo del gobierno. Y el otro punto muy importante es en 1966 la ley europea o la ley de 1967, que es la primera ley de migración del país. Vamos a hacer un poco. En 1992 se promueve la ley de residencia que empezamos a ver el inicio de las políticas restrictivas. O sea, en el Perú tenemos una Argentina que desde el momento de la primera constitución se separa el Perú como un país abierto de migración. ¿Por qué? Porque teníamos un territorio gigante, el octavo territorio más grande del mundo de superficie, y no teníamos población. Entonces, eran de aperturistas o aguilarnos, básicamente. Entonces, esa primera etapa estaba definida por esas tipo de políticas. Ahora, desde 1902, vemos que de repente se está por solamente para haber considerado que dependiendo de quién intervenía cada gobierno por un segundo. O sea, era una lista bastante como que no era muy objetivo. Después, bueno, se siguen dando este tipo de políticas hasta que en 1940, bueno, el gobierno de Perón se otorgan indultos a estos migrantes que habían sido aceptados por las políticas anteriores y se promueven la regularización porque, claro, eran tantas las políticas que aumentaron los inmigrantes ilegales no regulados, digamos. Y bueno, el gobierno de Frondizi se deroga la ley para la residencia de los Estados. Después volvemos a políticas restrictivas, o sea, Argentina, como siempre, en todos los ámbitos, durante la dictadura de Argentina se permitió, por ejemplo, el estilo de indemnización de migrantes que estaban regulados. Y durante la dictadura de Videla se promulga la famosa ley Videla, que fue al día de hoy la política más dura y restrictiva contra las migraciones en Argentina, que se realizaban detenciones, de expulsiones, de todo, sin ningún tipo de razón ni motivo, pero bueno, son todas las otras cosas que pasaban en el país sin motivo de eso. No es nada nuevo lo que les estoy contando. Y ya en el siglo XXI tenemos en 2030 la ley de 25.872, que es la primera ley del mundo que reconoce el derecho humano a migrar. Es una ley sumamente importante para Argentina, para Latinoamérica y también para el mundo por el antecedente que marcaba. Garantizaba el derecho por igual de los migrantes, al igual que los nacionales. No importaba que eran documentados, no documentados, regulados, no regulados, tenían acceso a algunos derechos. Y, como les digo, durante el gobierno de Mauricio Macri volvemos a políticas restrictivas. O sea, volvemos a un control que estaba
casos desarrollar el trabajo específico que trabajaba cada ley, pero bueno, básicamente, este concepto que también está bastante bien desarrollado el trabajo, que es el de la securitización de la migración, que básicamente explica criminalizar a los muy pocas palabras, es verlo como algo que está controlado, pero como les decía al principio, un control que implica un control que implica limitar. Durante el gobierno hay ciertas flexibilizaciones, pero hay pocas excepciones, por ejemplo, el de los migrantes venezolanos, que se dio una facilidad para la obtención de residencia y de DNI y de cuestiones, pero enfocado en ese grupo, y en la actualidad hubo un requisito para el requisito de residencia y ciudadanía, que es el acceso a la salud y a la educación para que eran residentes. Digamos, cuenta después de eso, vamos a ver que durante el siglo XX, la migración masiva, a principios del siglo, por la Corea, hay la migración masiva, entonces hay que era concebido como un país emisor de migrantes. Luego, en la década de los 80, se da el paso de cambio de emisor a receptor y se empiezan a dar una serie de leyes que comentaban la fuerza, sobre todo, de Corea del Ártico, que se suele decir, ¿no? Y desde ahí se empiezan a surgir otros programas como el Industrial Training System o el Workshop Training, que eran todos una evolución de la evolución de la evolución del programa, porque como que durante la evolución le iban como agregando cosas dependiendo de los problemas que encontraban. Y demás. En la siguiente vamos a ver que en el 2003 se inicia el Employment Permit System que sustituía a los programas anteriores. Pero básicamente el EPS lo que hace es como atraer población para trabajar en el sector específico de la economía, focalizado sobre todo en migrantes que vengan de países limítrofes, o sea, asiáticos. Y con el Working System se solucionaron los problemas que había anteriormente, por ejemplo, la empresa a los coreanos chinos, de lo que habló Sergio, o los coreanos rusos, que se le podían alterar el orden al venir de esos países. Entonces, con esa ley, como que nos incluyen, pero no igual, porque, por ejemplo, los que estaban con el EPS podrían entrar sin tener un título, por ejemplo, hacer como labor solamente. En cambio, a estos dos grupos únicos se requiere un título sí o sí había como una integración, ¿no? Después, en el 2000, se abre el sistema de puntos para obtener la ciudadanía, de textos y sanciones de inversión, etc. Hay de población extranjera en Corea, que representa el 5% de la población total según el último censo, ¿no? Entonces, hemos visto muy rápidamente cómo pasó de ser un país emisor a principios del siglo XX a día de hoy ser sumamente atractivo para las migraciones en el siglo XX. Ahora ya para ir cerrando, hay una comparación que yo resumí en 4 puntos, que es el uso estratégico de las políticas migratorias. Argentina desde siempre con un enfoque amplio, que bueno, fue cambiando dependiendo del gobierno, pero con eso siempre con un enfoque selectivo. ¿Selectivo qué sentido? Ellos modificaban el mix dependiendo de cuáles sectores de economía necesitaban mano de obra y no tenían. O, en este caso, a día de hoy, en la actualidad, se procura mucho la migración de mujeres para hacer de cuidadoras, de esposas, sobre todo de la migración regional también es una cuestión muy diferencial. En Argentina, como digo, específicamente se fomentaba la migración europea y en Corea se prefiere a la migración de educación. Claramente entendemos que existen las dictaduras y todos sus puntos de inflexión en ambos casos. Argentina se convierte en un país emisor, Corea en un país receptor, y la incidencia de la coyuntura, como vamos a entender, la incidencia de la coyuntura política, que, como vemos, Argentina fue fluctuando según el gobierno, y con eso, al revés, o sea, no fluctuó, entendió que la única manera es la fluctuación progresiva.
muy progresiva. O sea, está tomando mucho tiempo, pero están llegando, están llegando. Y por último, lo que les decía que como lo importante acá es entender que podemos aprender uno del otro. ¿Qué podríamos aprender nosotros los argentinos de la política de Corea? Implementar la selectividad estratégica, según el sector de la economía o necesidad. La protección a las pymes para que ese entrado de población migrante no influya en la población que necesita trabajar aquí, que ya tenemos suficientes problemas con eso. En tercer lugar, destacamos ataques de nunca están de más y son muy fructíferos y creo que es muy importante en la cuestión de promover comunidades migrantes con un potencial reproductivo para reducir el riesgo de una baja de esa natalidad y inversiones extranjeras, que lo que yo me propongo ahí es como dar beneficios para aquellos inversores que quieran como más facilidad para el acceso a la ciudadanía, y esto ya se implementó en julio, se cambió y se implementó una política bastante parecida. Y en el caso de Corea, por eso cierro, lo que Corea podría tomar del modelo argentino de la Evolución Argentina es establecer una siguiente etapa, ¿no? O sea, Corea es muy difícil conseguir la residencia total. Fomentar una de educación para fomentar el multiculturalismo, que no pierden segregadas las poblaciones migrantes. Obviamente, como vemos ya en otras exposiciones, la economía y el turismo, en base a los barrios de migrantes y tal, el Estado como garante de derechos y obligaciones de los migrantes, y que haya una asimilación real, que claramente hay como esta idea del multiculturalismo de la homogeneidad cultural coreana, que claramente no existe, ¿no? Entonces, como que desde el Estado se promueve eso. Bueno, ahora vamos a ofrecer ahí, pero pasamos a la última, que está que son básicamente eso. Argentina está bajo riesgo de los sobreproblemas culturales, Corea, en riesgo de sostener una homogeneidad contra el futuro, hay que formar la reflexión. La mirada final es que migrar no solamente el movimiento de personal, los migrantes no son solamente números, y hay que tener todo eso en cuenta a la hora de promover las leyes que elijan eso. Perdón. Gracias. Es que te tiene correr, pero nos está esperando Andrea Elizabeth Suárez Tirado desde Colombia. Ella ha estudiado Administración de Negocios Internacionales en el Instituto Universitario de La Paz, con proyección en Relaciones Comerciales. Nos va a hablar de la evolución de la identidad coreana en América Latina, diálogos culturales y transformación sociocultural en la diáspora coreana. Actualmente ella desarrolla su práctica profesional en FOTRA, en la oficina comercial de la Embajada de Corea en Colombia. Un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. No te escuchamos. No te escuchamos en este momento. Tenemos que escucharte. Ahí estamos teniendo problemas con el audio. Ella sí nos escucha, pero nosotros a ella no la escuchamos. ¿Tenés el micrófono apagado? Me apuntan acá desde lejos porque es una señora mayor, ya no veo, está chiquita, se te ve. Ahí, ¿ahora sí? ¿Está bien? No, sigue estando apagado. El micrófono me dice. A ver. Qué lástima no poder tenerte aquí. Lo mismo que ayer. Parece que tiene Sí, estoy bloqueado. viendo. Ahora sí, ahora sí.
Que creo que tiene bloqueado su acceso para abrir el micrófono. Es lo que quiero decir. Yo soy Nayara. Problemas de acceso tuyo. Fernanda de Andrea. ¿Puede ser? La página anterior. Estamos tratando de solucionarlo. Ella habla de la evolución de la identidad coreana en América Latina. ¿Podrías probar de desconectarte y volver a conectarte, por favor? A ver si es eso. Preparado, listo, chatear. No, no, no. Estamos dando una fama, a chatear. Bueno, a ver, se desconectó, a ver si ahora se vuelve a conectar. Estamos. Ella nos plantea un tema muy interesante que es cómo la globalización ha influenciado la autopercepción de la diáspora coreana en la región, toda América Latina. Y por supuesto trabajando en contra en la oficina comercial de la embajada en Colombia debe tener algunas actualizaciones, algunas cosas para juntarnos muy actualizadas. Mientras tanto, ¿alguien te gustaría hacer esta pregunta a Agustina mientras que vamos ajustando todo esto? ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta? Sí, sí, a ver. Augusto. Sí, me fue excelente su presentación, por si ahora sí estoy haciendo un proyecto muy grande sobre Corea, sobre los inmigrantes, donde vive Corea. Pero yo sí, te recomiendo que primero tienes que saber que personalmente es saber qué tipo de visado para permitir de los extranjeros. Y en Corea hay tres Dame un minuto. ¿Me escucha? de las asiáticas que se casan los coreanos, donde urbanos y campesinos en Corea. Muy grave. El primero se llama de natalidad. Por eso ya ahora permite los extranjeros, no es inmigrantes. En Corea no hay nada de ley de inmigrantes, solamente temporalmente 3 años y 2 años, 3 años. Después, ya, por eso es que algo era, si yo entendí, por por eso te repito que primero sí, tienes que saber qué tipo de visado que hay, qué funciona en Corea. No hay ley de inmigración, de migración. Y ya la tenemos en audio. ¿Me escuchan ahora? Me tuve que conectar del celular. Ahora te escuchamos, Andrea. Ah, Bienvenida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adelante, por ¿pueden ver la favor. pantalla? Es intermitente. Ah, Seguimos. Sí, puedes hablar. Sí, sí. para que no se vuelva intermitente el audio, entonces no los puedo escuchar, qué pena, pero voy a empezar.
Sí, por favor, porque estamos muy cortos de tiempo con Bueno, este problema de audio. Mi ponencia se trata más que nada de presentar como este fenómeno que se ha venido presentando muy, muy reciente y es sobre, sobre las comunidades migratorias o la diáspora coreana en América Latina. Entonces, bueno, pues en las últimas 2 décadas se ha venido a, perdón, sí, en las últimas 2 décadas hemos visto pues como la presencia cultural de Corea del Sur se ha expandido globalmente y más que nada en América Latina, que no se ha dado únicamente de forma por la migración de las comunidades coreanas, sino que también por la expansión global de lo que es la cultura coreana. Sería el K-pop, K-drama, la gastronomía y muchas otras partes de la cultura que se han extendido hasta el resto del mundo. Mediante esta fuerte penetración podemos observar que hay todo este tipo de cosas que vienen desde Corea que ya forman parte de la vida cotidiana de muchas personas de América Latina. En 30 minutos, ella recién empezó a hablar, querían 15 minutos, Okay. cada una, y después la rueda de... Mi investigación busca presentar, analizar la evolución de la identidad coreana en América Latina, como lo dice el título. Entonces, se entiende como algo fijo, no como un proceso dinámico de hibridación, integración y reconfiguración cultural. Para ello, yo realicé algunas entrevistas a distintos perfiles dentro de esta diáspora que pues son personas allegadas a mí, teniendo en cuenta que trabajo en Cotra, Colombia, entonces tengo contacto con migrantes coreanos. Realicé entrevistas a coreanos de primera generación, personas mayores que están acá y pues llegaron directamente desde Corea del Sur, coreanos de segunda generación que vienen siendo los hijos de las personas coreanas que se establecieron acá y pues han sido criados en América Latina, y personas de ascendencia colombo-coreana y también coreanos repatriados, personas que estuvieron viviendo acá en América Latina unos años y volvieron a su país. Ok, teniendo en cuenta esto, los hallazgos que encontré realizando estas entrevistas fueron de identidad del Hallyu, la ola coreana, la percepción y la integración de estas identidades. Uno de los aspectos más comunes que encontré en los testimonios es la tensión entre conservar las culturas coreanas y adaptarse a los códigos sociales y culturales de América Latina. Entonces había como mucha disputa en cada individuo por no saber cómo manejar esta nueva identidad o algo así. Mientras que la primera generación tiende a aferrarse con mucha más fuerza a la lengua, las costumbres, la religión y la forma de mantener su identidad. Ellos están 100% como seguros y comprometidos con que no van a cambiar su identidad cultural por llegar a otro país. Y pues la segunda generación y personas de ascendencia mixta hablan de una doble pertenencia, sentirse tanto latinoamericanos como coreanos. Por ejemplo, en una de las entrevistas que hice a migrantes de segunda generación y, y de ascendencia mixta, me comentaban que había una gran disputa individual de no sentir que pertenecían a algún lugar. Entonces me comentaban que pues
estando acá se sentían y el entorno los hacía sentir extranjeros de otro lado, como que no pertenecen acá, y estando en Corea del Sur también el entorno y ellos mismos se sienten que no pertenecen a Corea del Sur, entonces era como esa disputa mental de que no pertenezco acá, no me siento de este lugar, entonces como no había una identidad completamente fija para cada uno de ellos. Y un elemento interesante es el caso de los repatriados, porque muchos de ellos pues me comentaron que al regresar a Corea, no se sienten completamente coreanos, pero tampoco completamente latinoamericanos. Generan como una identidad transnacional, en lo que el sentido de pertenencia no está atado en un solo territorio. Yo desarrollé un término mientras hice estas entrevistas a lo que le llamo rompimiento cultural o proceso de rompimiento cultural, y es que consiste en la transformación de las identidades a través de la ruptura, de la adaptación y la recreación, donde lo heredado y lo adquirido, o sea, lo que ya viene con ellos, entran en constante negociación todo el tiempo con el contacto con otras culturas. Entonces, este proceso de rompimiento cultural lo que hace es como que las personas, la diáspora no se quede como con el concepto con el que venía, con la identidad con la que venía, sino que están constantemente abriendo espacio en sí para dar entrada a estas nuevas formas de vida, de cultura, pero no solo adaptar únicamente esas nuevas formas, sino que mezclarlas y unirlas con las que ya traían. Entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos, se puede observar que hay una gran fortaleza de la cultura surcoreana, pero en busca de la identidad propia, las personas tienden a incluir y a tomar la parte cultural de nuestros países de América Latina. Para finalizar, les quiero comentar que pues acá se muestra la identidad de la diáspora coreana. No puede entenderse como algo rígido y homogéneo, ¿sí? Más bien se trata de un proceso que es muy constante, que está en cambio constantemente entre lo que les digo, lo que venía, lo heredado y lo adquirido desde otras culturas, entre lo que se quiere conservar y lo que cambia al entrar en este contacto de diversificación. También se crean nuevas formas, nuevas identidades, nuevos pensamientos. De allí parten como estas nuevas ideologías o tipos de creencias que también forman una identidad propia en cada migrante. Entonces, bueno, este es el mensaje, como lejos de ser una pérdida cultural, es un proceso de innovación identitaria. Todo el tiempo se está en constante negociación de eso. Y pues la identidad es una negociación completa. Este fenómeno no solo es exclusivo pues de la comunidad coreana, pero en su caso resulta muy interesante porque se combina con la expansión global de la cultura surcoreana, porque esto lo podemos observar, digamos, en otro tipo de migraciones de otros países, pero lo que destaca la migración surcoreana es que no viene únicamente con las comunidades, sino que viene con toda su cultura, con todo, con su gastronomía, con su música, con sus dramas, absolutamente todo. Entonces esto viene y es lo que también estamos adoptando nosotros. Y pues nada, esto es un ejemplo de integración global, la importancia de reconocer y valorar las identidades híbridas. Y termino. Muchísimas gracias.
Voy a poner Zoom ahora sí. Que Bueno, no- nos dieron unos minutitos más para que podamos hacer preguntas. Lo primero que, para cerrar este puntito, Andrea, lo primero que quiero preguntarte es si estas entrevistas que vos hiciste, ¿a qué grupo etario corresponden? Y te lo pregunto casi capciosamente, digo, porque para los más jóvenes, este tema de las fronteras, un país, la frontera, no es tan visible como para la gente más grande. Digamos, el coreano que vive en el exterior o el argentino que vive en el exterior, o para hablar de nosotros, el joven no percibe a la frontera como un inconveniente. Y como vos lo planteabas en tus entrevistas, me gustaría saber a qué grupo etario te referís. Ok, respecto a lo de la edad, yo le hice entrevistas a personas de 60 años, 30 y 40, jóvenes de 18, 25 años. Y yo creo que sí está, teniendo en cuenta las entrevistas que hice, sí está muy marcado la brecha entre países para los jóvenes migrantes acá en América Latina, porque me sorprendió mucho también darme cuenta, porque, por ejemplo, aunque ya es algo que se ha venido adaptando mucho en América Latina, em, para muchos jóvenes y personalmente conversando con mis compañeros de trabajo y todo, me cuentan la diferencia tan grande que se marca en el trato de las personas o, por ejemplo, me sorprendió muchísimo escuchar que les hacen bullying aún, ¿sí? Eso fue muy sorprendente para mí porque no me imaginé que al día de hoy existiera eso, y menos en un país como Colombia, que tenemos o sea, tan buena entrada de la cultura coreana. O sea, nosotros como que hay un gran porcentaje de población que ama y acepta la cultura coreana. Entonces, comentarios como que me hace mi compañera, mi amiga coreana, es como que las personas hacen algún tipo de comentario como, ay, los chinos, los asiáticos, o les dicen cosas en chino o en japonés, menos en coreano. Entonces, ella me decía, eh, que te digan esto una vez al día es algo moderado y que uno puede entender porque son personas que tienen curiosidad y quieren saber, o personas que dicen cosas más allá por la curiosidad. Entonces, un día salimos a un evento de la Feria del Libro en Bogotá y resulta que en ese día yo perdí la cuenta de todas las veces que los chicos, personas adultas, jóvenes, le decían cosas en chino, le decían, ay, la China, no sé qué, o sea, cosas que yo me quedé súper sorprendida. Entonces, yo creo que uno al decir ese tipo de cosas, uno dice, no, pues solo se lo estoy diciendo yo, pero cuando ya se vuelve constante de que muchas personas se lo estén diciendo en el día, entonces nosotros no tomamos conciencia de eso, y al estarlo diciendo muchas personas constantemente en el día a día, se vuelve algo que marca esa barrera entre países, que marca la diferencia y que sí hace que sea muy, muy notorio lo de fronteras, porque o sea, es algo que existe, ¿sí? Que no creía. Perfecto, muchas gracias. Para considerar esta pregunta para vos, Nasiri. Digamos, ha cambiado el momento en el cual estuviste viviendo en Corea, la transculturalidad también cambió en su concepción. Estoy segura que en todo tu trabajo de campo has visto la percepción de los jóvenes y más de los jóvenes mexicanos. Entonces, lo mismo te pregunto a vos. Sí, Mari, pues bueno, es como de alguna manera hablar de esto a mí hasta como que se me pareciera como que es totalmente evidente, ¿no? Todos estamos conscientes de que en estos últimos 25 años, la idea que tenemos sobre Corea, las imágenes, los constructos, los imaginarios que tenemos sobre Corea han cambiado.
Y a veces, por ejemplo, cuando estoy en aula y platico con los chicos cómo era en México la percepción de Corea antes de que yo me fuera a estudiar, pues justo coincide con lo que menciona Elizabeth, ¿no? Es como que eran chinos, eran japoneses, eran todo menos coreanos, ¿no? Hoy podemos asignar estas imágenes muy claras y muy precisas sobre lo que es Corea, pero también nunca hay que perder de la vista que es la imagen que Corea quiere que tengamos de Corea. Es decir, Corea en estudio de campo no corresponde totalmente a las imágenes que ellos nos proyectan a través de la industria cultural. Claro, es industria y no van a proyectar imágenes erróneas, ¿no? Sobre que no les ayuden o que no les abonen a lograr estas metas que tienen de inversión, de intercambio económico, etcétera, de explotación de recursos, todo eso. Sin embargo, cuando uno está en Corea, la dinámica cotidiana ahí es totalmente diferente. Como decía Elizabeth, acá quizá nosotros todavía le seguimos asignando esos, digo nosotros como región, ¿no? Le seguimos asignando esas etiquetas de chinos, japoneses, etcétera, pero particularmente en México creo que gracias al consumo, sobre todo de K-pop, que es como que lo que ahora caracteriza esta imagen de la industria cultural coreana, creo que los jóvenes son capaces o están más abiertos a pasar estas percepciones erróneas que teníamos todavía incluso en mi generación. Entonces hoy es más fácil que los jóvenes tengan como estas coincidencias de asociar a los coreanos con coreanos, ¿no? También, como decía o como mencionaba en la presentación, el incremento de coreanos en México pues es exponencial, a 20 años es más del 100% de aumento en la población y eso hace que muchas de las dinámicas laborales de las empresas coreanas pues permitan a los jóvenes que justo están en la edad laboral o van a eso, ¿no? Tener ya contacto con gente coreana dentro de las empresas, que absorban sus prácticas culturales, las prácticas que implementan, ¿no? De esta cultura laboral coreana en la cultura laboral coreana en México. Y eso les va permitiendo tener como un acceso mucho más real a la cultura coreana, ¿no? Sin embargo, pues la imagen de hoy tampoco es tan acertada. Es decir, el hecho de que podamos asociar a Corea hoy a través de la industria cultural de la marca país, etcétera, con Corea, no quiere decir que esté más aceptada de lo que era antes. Es decir, quizá antes los confundíamos con chinos, con japoneses, ¿no? O con Asia. Y teníamos la misma carencia de referentes reales, ¿no? Mucho de lo que se cuestiona desde Corea al Hallyu y a esta industria cultural es justamente por qué no se promueve la cultura coreana como es la cultura coreana, es decir, esos ideales, esas estéticas. Se entiende, es una industria, ¿no? Sería como pedirle a Hollywood pues, que no proyecte que Estados Unidos es el rey del planeta. A ese tipo de promociones nos enfrentamos. Sin embargo, sí se ha cambiado, sí los jóvenes tienen otra idea totalmente diferente a lo que teníamos nosotros hace 20, 25 años, pero creo que lo positivo, que también lo mencionaba al principio de la presentación, es que están más abiertos a aprender, o sea, están más abiertos a entender qué es Corea, ¿no? Que si bien lo perciben desde una manera, desde una perspectiva parcial, sí tienen como estas ganas de conocer más y entender por qué. Y creo que ahí, pues al final es un éxito de la promoción cultural, de la industria cultural, ¿no? El que los jóvenes de otras regiones se quieran acercar y por lo menos estén abiertos a aprender sobre la cultura coreana en todas sus facetas, ¿no? Entonces, pues creo que al final sí hay un cambio y pues tiene sus matices, obviamente anclados a las temporalidades, a los entornos locales, a las dinámicas globales, pero creo que va para Corea en positivo. Avancé con tu pregunta. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas para ustedes, pero antes felicitarte por ese trabajo tan documental y preciso.
me ha gustado mucho. Una que tiene que ver con este recuento que haces de esta una política de migración progresiva hacia la inclusión. ¿Qué tanto lo has sentido también en cómo ha ido transformándose la categoría de overseas foreigners? ¿Cómo va entrando? Y particularmente pensando en el caso de la ciudadanía y la nacionalidad. Que por el sur no acepta la doble nacionalidad. ¿Qué tanto en este ejercicio que pudiste ver de recuento se fue transformando esta categoría? Si tuvo retrocesos, infecciones, o pronto sí tenía como esa pauta de ir siendo cada vez más inclusiva. Y la otra, que no es solamente inclusive en instituciones, si los hallazgos de investigación has dado con estudios desde la demografía o estudios de población sean críticos a cómo se pinta esta movilidad étnica o esta diversidad cultural. Entonces, tips, recomendaciones. Bueno, respecto a cómo se ha adaptado, si he entendido la pregunta, es cómo se ha adaptado esta disputa de las dos culturas, ¿sí? Adaptación de las dos culturas. Sí, se lo preguntó específicamente a Agustina, supongo que por una cuestión de perspectiva del abordaje que hizo geográfico. Después Ok, qué pena, pensé que era para mí. Gracias. Bueno, primero, antes de hecho un comentario muy acertado que voy a aprovechar para aclarar una concepción que tenemos. Acá comentaban que Corea tiene todo un sistema analizado, muy clasificado, distinto. Todos los tipos de visados que están en Corea están desarrollados en el mundo. No es que no lo tomen en cuenta, sino que, como decía recién en mi exposición, es muy difícil hablar de políticas y de leyes y desarrollarlas a todas. Los tipos de visados fueron tenidos en cuenta, incluso está hecha la evolución de cómo se pueden agregar esos visados, que, por ejemplo, en el 2023 se agregó una nueva visa que es para trabajadores, trabajan remoto en empresas internacionales. Entonces, Corea le brinda ese visado para que vayan remoto en Corea, como para también fomentar. Y por el otro lado, también se pregunta la cuestión del overseas, si la traducción sería inmigrantes, si hay inmigrantes o no hay inmigrantes. Hay una cuestión lingüística, ¿no? Primero que nada, los trabajos que yo sé para este trabajo en particular, yo te dejo es la primera vez que trabajo en la temática, no es mi temática. Yo estoy mucho más en el tema de la demografía. Son fuentes en inglés, o sea, son trabajos en inglés que están traducidos del coreano y las traducciones en inglés, qué sé yo. Es muy probable que haya algún tipo de cuestiones de lingüística. Y lo mismo acá. Hay todo un proceso en el que cuando se hace la ley de coreanos extranjeros, en realidad el término en inglés es overseas foreigner, que no tiene ningún tipo de traducción, o sea, no son inmigrantes, no hay traducción al que entendemos nosotros como inmigrantes, digamos. Y de hecho sí hubo una evolución. ¿Por qué? Por eso yo decía, en ese momento el overseas estaba como muy focalizado en atraer a los overseas que eran de Estados Unidos, que eran de esos países que llamaban overseas a ese tipo de migrantes, ¿no? Y con las modificaciones que se hacen después, en el 2007, y se incluyen los coreanos étnicos de Rusia y de China, que estaban incluidos en ese término de overseas, no estaban incluidos, cuando se nos incluye, se cambia la nomenclatura de la ley. O sea, no es que los pasaron a nombrar como overseas, que llevaron a cambiar la nomenclatura de la ley para incluirlos. O sea, que ahora sí los incluyen. Y esto se relaciona directamente con la segunda pregunta que me hizo Sergio, de qué tanto de mujeridad o no mujeridad, qué tanto de multiculturalismo hay. Bueno, acá Carolina y María saben que dos trabajos anteriores hablan justamente del tema de la multiculturalidad y la mujeridad y cómo se da el asentamiento y demás. Y lo que hay muchas entrevistas, hay muchas fuentes que hacen como entrevistas a estas comunidades, y por ejemplo, en mi trabajo se menciona también que, por ejemplo, estas coreanos étnicos que vienen de China
se tuvieron que instalar en barrios, se quedaron totalmente aislados, como si fuera acá en el barrio chino, por ejemplo. Es un barrio donde solo se instalan, solo se relacionan entre ellos. O sea, se casan entre ellos, tienen sus propios colegios, y tienen todo en su mismo barrio. Y no, o sea, incluso hay entrevistas donde ellos dicen, en China nos rechazan que somos demasiado coreanos para ser chinos. Y en Corea nos rechazan porque somos chinos para ser coreanos. Entonces, no sé qué dijeron acá mis compañeras de mesa, que al fin y al cabo no hay ningún tipo de asimilación. Por eso una de mis conclusiones es que el Estado tiene que garantizar la asimilación real, porque dar políticas que abren lo mismo que haya una asimilación social, que la sociedad avance en esa asimilación. Vos podés proponer todas las cosas que vos quieras, pero si después la sociedad se vas al súper y te cruzas a una de esas personas y no lo tratas como igual, o lo ves como distinto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que sigamos propagando ellos? Entonces, hay un trabajo que también está en una de mis conclusiones, que es la idea de una educación tiene que ver con la educación temprana, de entender que la sociedad es multicultural porque hay políticas que están abiertas a eso. Pero como, o sea, repito, las políticas pueden estar todo lo abiertas que quieran, pero si la sociedad no lo acepta y la sociedad no lo incluye tal, no va a haber ningún tipo de asimilación. Quizás legalmente o formalmente sí, pero socialmente yo te digo, por lo que he estudiado en los otros dos trabajos que son específicos de eso, no hay tal, que hay entrevistas, que hay un montón de mujeres crudas, sociales realmente crudas, ellos viven aislados, están en el mismo país, aislados. Pero no, claro.